Existe una creencia muy extendida que necesito desmentir hoy mismo. La idea de que un infarto siempre llega sin avisar. Que un día estás perfectamente bien y al siguiente, sin previo aviso, todo se derrumba. Pero después de más de 30 años dedicados a la cardiología, puedo decirle algo que probablemente le sorprenda. El infarto más temido de todos, ese que en los pasillos de los hospitales llamamos en voz baja el viudo, casi nunca llega en silencio. Su cuerpo le envía mensajes, a veces durante días, a veces durante semanas enteras. Lo trágico no es que aparezca de la nada, sino que sus avisos parecen tan comunes, tan poco importantes, que la mayoría de las personas los descartan hasta que ya es demasiado tarde. Permítame presentarme. Soy el doctor Edward Collins y a lo largo de mi carrera he acompañado a miles de pacientes con enfermedades del corazón. También me ha tocado, lamentablemente más veces de las que quisiera, sentarme frente a familias destrozadas que me dicen casi la misma frase: doctor, él comentó que algo no andaba bien, pero nadie le dio importancia. Esa frase me persigue, porque en prácticamente todos esos casos existió una ventana de oportunidad, un periodo real en el que se pudo haber hecho algo. Y eso es justamente lo que vamos a explorar hoy, cómo reconocer esa ventana, qué señales buscar y qué palabras exactas decir si llegara el momento de actuar. Antes de continuar, quiero hacerle una pregunta sencilla. ¿Le ha pasado alguna vez subir las escaleras de su propia casa y notar que se quedó un poco más sin aire de lo habitual? No al punto de ahogarse, simplemente más cansado que la semana pasada. O quizás ha sentido una tensión extraña en la mandíbula mientras lavaba los platos, que desapareció en un par de minutos y nunca volvió a pensar en ello. Si algo así le ha ocurrido, guarde ese recuerdo mientras avanzamos, porque esos momentos pequeños, casi insignificantes, son exactamente lo que vamos a aprender a interpretar. Quiero contarle el caso de un paciente al que llamaré Roberto. 62 años, electricista jubilado, en bastante buen estado físico, sin más problema que un colesterol ligeramente elevado. Unos 10 días antes de venir a mi consulta, Roberto empezó a sentirse cansado al subir las escaleras de su propia casa. Una casa donde había vivido 28 años. Esas escaleras las había subido miles y miles de veces. Pero esa semana tuvo que detenerse a la mitad. Le dijo a su esposa que seguramente era el calor, o que no había dormido bien. 2 días después, sentado en su sillón viendo las noticias, sintió un ardor en la garganta. Tomó un antiácido. A la mañana siguiente, mientras se afeitaba, la mandíbula le dolió durante unos 15 minutos. Pensó que había dormido en mala posición. Cuando finalmente llegó a mi consulta, casi a regañadientes porque su esposa había insistido, le hicimos un estudio de imagen y encontramos una obstrucción crítica en su arteria descendente anterior izquierda, el 95% cerrada. Roberto estaba, literalmente, a pocos días de sufrir el temido infarto viudo. Pudimos intervenir a tiempo. Hoy está vivo. Pero algo de lo que me dijo al salir del hospital se me quedó grabado. Me dijo: doctor, mi cuerpo llevaba 2 semanas hablándome. Yo no sabía el idioma. Pues bien, ese idioma es el que vamos a aprender juntos hoy. Para entender por qué este infarto es tan temido, hay que entender un poco cómo funciona el corazón. Su corazón recibe sangre a través de 3 arterias principales. Una de ellas, la descendente anterior izquierda, que los médicos llamamos simplemente la DA, alimenta toda la parte frontal del corazón, que es la más grande y la más importante. Es la autopista principal. Cuando esa autopista se bloquea por completo, la parte frontal del músculo cardíaco se queda sin sangre casi al instante y el corazón puede entrar en un ritmo mortal en apenas 90 segundos. Por eso se ganó ese apodo tan sombrío. Los estudios sugieren que, sin atención médica inmediata, la supervivencia ronda apenas el 12%. Pero, y aquí viene la parte que quiero que recuerde, cuando las señales tempranas se detectan a tiempo y la obstrucción se trata antes de que la arteria se cierre por completo, la supervivencia supera el 95%. Esa diferencia abismal entre el 12 y el 95 no es cuestión de suerte, es cuestión de conciencia. Vamos entonces a las 7 señales. Présteles mucha atención, porque casi todas le van a parecer demasiado comunes. Y ese, precisamente, es el problema.
La primera señal es un cansancio inusual al subir escaleras o caminar en subida. No me refiero al cansancio normal de la edad, me refiero a un cambio notorio. Escaleras que el mes pasado no le costaban, ahora le exigen detenerse en el descanso. Siente una pesadez en el pecho o en las piernas que antes no estaba ahí. ¿Por qué ocurre esto? Cuando la vea empieza a estrecharse, el corazón todavía puede bombear suficiente sangre estando en reposo, pero en el momento en que usted le pide más esfuerzo, como al subir escaleras, ya no logra responder. Ese cansancio es el corazón susurrándole que algo no anda bien. Con el tiempo, si se ignora, lo habitual es que la obstrucción avance hasta cerrar la arteria por completo. ¿Qué hacer en su lugar? Preste atención a los cambios. Si las escaleras se sienten distintas este mes en comparación con el anterior, vale la pena conversarlo con su médico. La segunda señal es el dolor de mandíbula o cuello que aparece y desaparece. Y aquí la cosa se pone interesante. La mayoría de la gente asocia los problemas del corazón con el dolor de pecho, pero los nervios que transmiten el dolor desde el corazón comparten caminos con los nervios de la mandíbula, el cuello y la parte alta de la espalda. Así que cuando el corazón sufre, el cerebro a veces interpreta esa señal como si viniera de otro lugar. Los pacientes lo describen como un dolor sordo en la línea de la mandíbula, a veces del lado izquierdo, a veces en ambos lados. Puede durar unos minutos y desaparecer. Puede aparecer durante un esfuerzo leve o incluso estando sentado. Por supuesto, los problemas dentales también pueden causar dolor de mandíbula, y no estoy diciendo que cada molestia sea cardíaca. Pero si el dolor aparece y desaparece siguiendo un patrón, sobre todo con la actividad física, y su dentista no encuentra ninguna causa, por favor no se detenga ahí. Siga investigando. La tercera señal es una sensación de ardor en la garganta, especialmente cuando está descansando. Esta señal engaña a casi todo el mundo, porque se siente exactamente igual que la acidez. De hecho, muchos de mis pacientes han pasado semanas tomando antiácidos antes de descubrir que el ardor no venía del estómago. La clave está en el momento en que aparece. La acidez verdadera suele desencadenarse por ciertos alimentos, por acostarse después de comer o por comer en exceso. El ardor relacionado con el corazón, en cambio, aparece sin razón aparente, a veces mientras se está simplemente sentado, y puede venir acompañado de una sensación vaga de malestar difícil de describir. Si los antiácidos no le resuelven el problema, o si el patrón no encaja con su acidez habitual, esa es una señal para investigar más a fondo. La cuarta señal, y le pido que la escuche con especial atención, son los sudores fríos durante actividades cotidianas. No estoy hablando del sudor de un día caluroso ni de una caminata enérgica. Hablo de romper en un sudor frío y pegajoso mientras hace algo completamente ordinario. Doblar la ropa, llevar las bolsas del mercado, sacar al perro a pasear al ritmo de siempre. Cuando el corazón está luchando, el sistema nervioso activa una respuesta de estrés. Y una de las primeras manifestaciones es esa sensación fría y húmeda en la frente, sobre el labio superior o en la nuca. Pocas personas se dan cuenta de lo reveladora que puede ser esta señal. Si se descubre secándose el sudor de la frente durante actividades que nunca antes le hacían sudar, tómelo en serio. La quinta señal es la falta de aire después de tareas ligeras. Está muy relacionada con la primera, pero es lo suficientemente distinta como para merecer su propio espacio. Puede notarla al caminar de una habitación a otra, al inclinarse para atarse los zapatos o al cargar una bolsa liviana por un sendero corto. La sensación de ahogo aparece más rápido de lo que debería y tarda más en pasar. ¿Qué está ocurriendo? Cuando la DEA está parcialmente bloqueada, el corazón no puede bombear con eficiencia y eso provoca que se acumule presión hacia los pulmones. Esa presión les dificulta cumplir su función. Tal vez ni siquiera sienta molestias en el pecho, solo esa falta de aire extraña, inmerecida. La sexta señal es una presión en la parte media de la espalda. Esta es particularmente difícil de identificar porque muchas personas mayores de 50 años conviven con dolores de espalda por artritis o lesiones antiguas. Pero la presión cardíaca en la espalda se siente diferente. Los pacientes la describen como una sensación profunda, opresiva, entre los omóplatos, sin una causa física clara.
No empeora al girar o al estirarse. No mejora con los remedios habituales para la espalda. Y tiende a aparecer con el esfuerzo o con el estrés emocional y a calmarse con el reposo. Si ha desarrollado un nuevo patrón de presión en la espalda media que no se comporta como su dolor habitual, por favor, menciónelo en su próxima consulta. La séptima señal, y esta sorprende a muchos de mis pacientes, es una ansiedad inexplicable que aparece por la noche. Tuve una paciente, una mujer de 68 años, que me contó que durante casi 2 semanas se despertaba alrededor de las 10 u 11 de la noche con una sensación de presentimiento, de que algo malo iba a ocurrir. Llegó a pensar que estaba desarrollando un trastorno de ansiedad. En realidad, su corazón estaba empezando a fallar y su cuerpo estaba activando una alarma que ella no sabía interpretar. La investigación sugiere que cambios sutiles en la función cardíaca pueden hacer que el sistema nervioso produzca esa sensación de inquietud, desasosiego o desgracia inminente, sobre todo en las horas nocturnas cuando el cuerpo intenta relajarse. Esto no quiere decir que toda ansiedad sea cardíaca, pero si es algo nuevo para usted, si se mantiene en el tiempo y coincide con alguna de las otras señales que hemos mencionado, merece atención. Ahora, antes de seguir, necesito detenerme en algo de enorme importancia. Las mujeres experimentan estas señales de manera diferente a los hombres, y la investigación sugiere que son diagnosticadas erróneamente con una frecuencia aproximadamente 50% mayor. Las mujeres rara vez presentan el clásico dolor de pecho, y son mucho más propensas a manifestar cansancio, náuseas, dolor de mandíbula, presión en la espalda y esa ansiedad nocturna que acabo de describir. Sus síntomas suelen ser etiquetados como estrés, menopausia, indigestión o ataques de pánico. Si usted es mujer y está viendo este vídeo, o si tiene una esposa, una hermana, una madre o una hija, por favor comparta esta información. Las señales pueden ser más silenciosas, pero no son menos graves. Permítame contarle otra historia. Una paciente a la que llamaré Margarita, de 71 años, llegó a mi consulta tras meses de lo que creía era simple reflujo y achaques de la edad. Se despertaba por las noches con una sensación de inquietud. Notaba que se cansaba al llevar las bolsas del mercado a la cocina. Mencionó, casi de pasada, que la mandíbula le había estado molestando de vez en cuando. Su médico de cabecera la había estado tratando para el reflujo y le había recomendado manejar mejor el estrés. Cuando finalmente se sentó frente a mí, ya tenía 3 de las 7 señales que acabamos de revisar. Le hicimos una prueba de esfuerzo, seguida de un estudio de imagen, y encontramos un estrechamiento importante en su DEA. Le realizamos un procedimiento para desbloquear la arteria y en pocas semanas me dijo que se sentía mejor que en años. Lo que más le impactó, según ella misma me explicó, fue darse cuenta de cuánto tiempo había estado adaptando su vida a síntomas que le habían dicho que no eran nada. Había dejado de subir escaleras. Había dejado de cargar sus propias bolsas. Había estado encogiendo su mundo para acomodarse a un problema que tenía solución. Quizás se esté preguntando si existe alguna forma sencilla de evaluar la salud de su corazón desde casa. Hay una prueba informal que los cardiólogos a veces mencionan, y la investigación sugiere que se correlaciona razonablemente bien con la salud cardiovascular. Es la prueba de los 4 pisos de escaleras. Si usted puede subir 4 pisos, alrededor de 60 escalones, en menos de 1 minuto, sin detenerse, sin quedarse extremadamente sin aliento y sin sentir molestias notables en el pecho, eso es generalmente una señal tranquilizadora. Si no puede hacerlo, o si al intentarlo aparece alguno de los síntomas que mencionamos, podría indicar que su corazón no está recibiendo el flujo de sangre que necesita durante el esfuerzo. Quiero ser muy claro en esto. No es una prueba diagnóstica. No sustituye una evaluación médica. Y por favor, no la intente si tiene una enfermedad cardíaca conocida, artritis severa, problemas de equilibrio o si su médico le ha aconsejado evitar el esfuerzo intenso. Es simplemente un dato informal que puede comentar con su doctor. Hablemos ahora de lo que realmente debe hacer. Si ha reconocido una o más de estas señales en usted mismo durante los últimos días o semanas, este es mi consejo. Primero, no entre en pánico, pero tampoco lo deje pasar. Pida una cita con su médico lo antes posible, dentro de días, no de meses. Cuéntele con palabras sencillas qué ha notado y cuándo. Use la palabra nuevo.
nuevo cansancio al subir escaleras, nueva molestia en la mandíbula, nuevo sudor con actividad ligera. Esa palabra nuevo tiene mucho peso en medicina. Segundo, si alguno de estos síntomas aparece de forma súbita, intensa o combinada, especialmente presión en el pecho con falta de aire, sudoración y dolor en el brazo o la mandíbula, no conduzca usted mismo a ningún lado. Llame inmediatamente a los servicios de emergencia. Y cuando llegue a la sala de urgencias, esto es lo que quiero que diga. Use estas palabras exactas. Me preocupa estar presentando síntomas cardíacos compatibles con una obstrucción de la arteria descendente anterior. Me gustaría que me hicieran un electrocardiograma y enzimas cardíacas. Esa frase no será ignorada. Le indica al personal médico que usted comprende lo que está en juego y garantiza que reciba la evaluación adecuada con rapidez. Tercero, mientras tanto, concéntrese en las cosas que cuidan su corazón cada día. Mueva su cuerpo de forma suave y constante. Coma alimentos en su estado más natural, más vegetales, más pescado, menos productos procesados. Manténgase bien hidratado. Maneje el estrés lo mejor que pueda. Cuide su sueño. Tome sus medicamentos exactamente como se lo recetaron. No son cambios espectaculares, pero en algunos casos son exactamente lo que inclina la balanza a su favor. Quiero despedirme con esto. El infarto viudo se ha ganado su nombre aterrador por la forma en que termina, pero lo cierto es que su historia casi siempre comienza en voz baja. Comienza con un cansancio que culpamos a la edad, con una acidez que culpamos a la cena, con una mandíbula tensa que culpamos al estrés. La razón por la que dice este vídeo no es asustarlo, sino devolverle algo que muchas personas no saben que tienen. Tiempo. Tiempo para darse cuenta. Tiempo para actuar. Tiempo para entrar a la consulta de su médico antes de que su cuerpo lo obligue a tener esa conversación de una forma que nadie quisiera. No tiene que vivir con miedo a su corazón. Solo tiene que aprender a escucharlo. Y ahora ya sabe lo que está tratando de decirle. Cuídese mucho. Preste atención a las pequeñas señales. Comparta lo que ha aprendido hoy con las personas que ama. Y si algo no se siente bien, por favor confíe en ese instinto y permita que alguien lo ayude a aclararlo. Soy el Dr. Edward Collins y nos vemos en el próximo video.